¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después de la muerte? Sí, todos hemos tenido esa inquietud. Pero, ¿y si te dijera que hay una práctica milenaria que ha generado controversia entre creyentes? La cremación. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Imagina por un momento, una ceremonia solemne, el humo ascendiendo al cielo, y la pregunta en el aire, ¿es esto aceptable a los ojos de Dios? Es un tema que no te puedes perder. ¿Sabías que algunas culturas ven la cremación como purificación, mientras que otras la rechazan tajantemente? Increíble, ¿verdad? Y aquí es donde se pone aún más interesante. ¿Qué pensaría Jesús sobre la cremación? ¿Hay un mandato divino que lo prohíba o lo apoye? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Mantén tus ojos y oídos atentos, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Estás listo para sumergirte en las Escrituras y encontrar respuestas que quizás nunca esperaste? No te despegues, porque lo que viene a continuación es ampliamente revelador. Ahora, cierra tus ojos por un segundo e imagina el peso de siglos de tradición y creencias. ¿No te genera curiosidad saber si estamos siguiendo el camino correcto? Vamos a descubrirlo juntos. Tengo que admitir que uno de los temas que más me ha intrigado al leer la Biblia es la cuestión de la cremación. Me sorprende que, a pesar de ser un libro tan detallado en muchos aspectos de la vida, no contiene una prohibición directa contra la práctica de la cremación. Esto me lleva a pensar que quizás este tema no era tan relevante en los tiempos bíblicos como lo es hoy en día. La Biblia aborda muchas cuestiones sobre la vida y la muerte, pero cuando se trata de cómo debemos disponer de nuestros cuerpos después de la muerte, parece que deja bastante espacio para la interpretación. Cuando hablo con amigos sobre este tema, muchos se sorprenden al saber que no hay una prohibición explícita en las Escrituras acerca de la cremación. Algunos de ellos incluso creen que la cremación está prohibida, tal vez porque en nuestra cultura el entierro es mucho más común. Pero, al analizar detenidamente la Biblia, uno se da cuenta de que simplemente no hay un mandamiento que diga, no te cremarás, o algo por el estilo. Es interesante, ¿verdad? A veces me pregunto por qué la Biblia no aborda este tema de manera más directa. Quizás sea porque las prácticas funerarias eran muy distintas en aquellos tiempos y la cremación no era una práctica común entre los israelitas. O tal vez los autores bíblicos no consideraron necesario prohibir algo que no era una práctica habitual. En cualquier caso, la ausencia de una prohibición específica nos deja con la libertad de interpretar y decidir según nuestra propia conciencia y contexto cultural. He leído varios artículos y libros que tratan de explicar por qué la Biblia no menciona la cremación de forma explícita. Algunos argumentan que la cremación simplemente no estaba en la mente de los autores bíblicos porque no era una práctica común en su cultura. Otros sugieren que la Biblia deja ciertos temas abiertos a la interpretación para que cada generación pueda adaptarse a sus propias realidades y necesidades. Ambas teorías tienen sentido para mí. En cualquier caso, la falta de una prohibición explícita en la Biblia me lleva a pensar que quizá Dios nos ha dejado cierta libertad en este asunto. No creo que la cremación sea un pecado o algo que deba ser evitado a toda costa. Más bien, parece ser una cuestión de preferencia personal y cultural, lo cual me parece bastante razonable. Si nos enfocamos en el Antiguo Testamento, es evidente que el entierro era la práctica común entre los israelitas. Tenemos ejemplos claros de esto en las historias de figuras importantes como Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Estos relatos nos muestran que el entierro era visto no solo como una práctica cultural, sino también como un acto de respeto y dignidad hacia los muertos. Recuerdo la historia de Abraham comprando una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara. Este acto no solo muestra el amor y respeto que Abraham tenía por su esposa, sino también la importancia del entierro en su cultura. La cueva de Macpela se convirtió en el lugar de descanso final para Abraham, Isaac, Jacob y otros miembros de su familia. Esto subraya la importancia del entierro como una práctica que unía a las generaciones y las raíces familiares. Isaac y Jacob también fueron enterrados en la misma cueva, lo que refuerza la idea de que el entierro era una práctica profundamente arraigada en la cultura israelita. Incluso Moisés, aunque no fue enterrado en la cueva de Macpela, fue sepultado por Dios en un lugar desconocido. La importancia del entierro en estos relatos nos muestra que era una práctica común y respetada. Es interesante notar que el entierro en el Antiguo Testamento no solo tenía un significado cultural, sino también espiritual.
Muchas veces, el entierro se veía como una forma de honrar a Dios y cumplir con sus mandamientos. Los israelitas creían que enterrar a sus muertos era una forma de mostrar respeto y obediencia a Dios, lo cual es algo que todavía resuena en muchas culturas hoy en día. En resumen, el entierro era la práctica predominante en el Antiguo Testamento y se veía como una forma de mostrar respeto y dignidad hacia los muertos. Esto no significa que la cremación esté prohibida, pero sí nos da una idea de cómo las prácticas funerarias han evolucionado a lo largo del tiempo. La Biblia sí menciona la quema de cuerpos en algunos casos específicos, y generalmente no es en un contexto positivo. Un ejemplo claro de esto es el juicio de los cuerpos de Saúl y sus hijos en 1 Samuel 31, 11-13. Después de que Saúl y sus hijos murieron en batalla, los filisteos colgaron sus cuerpos en la muralla de Bet-San. Los habitantes de Jabes de Galaad, al enterarse, recuperaron los cuerpos y los quemaron antes de enterrarlos. Este acto de quemar los cuerpos de Saúl y sus hijos ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que fue una medida de emergencia para evitar que los cuerpos fueran profanados nuevamente. Otros piensan que fue un acto de purificación. Sin embargo, la Biblia no ofrece una explicación detallada, lo que deja este evento abierto a la interpretación. Lo que sí es claro es que la quema de cuerpos no era una práctica común y generalmente se veía de manera negativa. Otro ejemplo que viene a mi mente es el castigo de Acán y su familia en el libro de Josué. Después de que Acán robara objetos consagrados durante la conquista de Jericó, él y su familia fueron apedreados y luego quemados como castigo. Este es otro caso en el que la quema de cuerpos se asocia con un acto de juicio y condena, lo que refuerza la idea de que no era una práctica comúnmente aceptada. Estos ejemplos nos muestran que, aunque la quema de cuerpos sí ocurre en la Biblia, generalmente está asociada con situaciones de juicio o emergencia. No parece ser una práctica común o aprobada para los funerales en general. Esto puede ser una de las razones por las que algunas personas hoy en día se sienten incómodas con la idea de la cremación, aunque la situación y el contexto cultural sean completamente diferentes. En conclusión, aunque la Biblia menciona la quema de cuerpos en algunos casos, generalmente no es en un contexto positivo. Esto sugiere que, en la cultura bíblica, la quema de cuerpos no era una práctica comúnmente aceptada y, por lo tanto, se veía de manera negativa. Sin embargo, es importante recordar que estos eventos específicos no constituyen una prohibición general contra la cremación. Uno de los temas más fascinantes en la teología cristiana es la resurrección de los muertos, como se describe en 1 Corintios 15. Esta creencia nos dice que, al final de los tiempos, todos los muertos serán resucitados y recibirán cuerpos glorificados. Una pregunta que surge naturalmente es, ¿necesitamos estar enterrados para ser resucitados? La respuesta, según muchos teólogos, es no. En 1 Corintios 15, Pablo habla de la resurrección de los muertos y dice que lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. No especifica que el cuerpo debe estar intacto para que esto ocurra. Esto sugiere que la resurrección no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder de Dios para restaurar y glorificar. Es una idea reconfortante, ¿no? Este punto es crucial cuando se considera la cremación. Si la resurrección no requiere que el cuerpo esté intacto, entonces la cremación no impediría la resurrección. Esto puede ser un alivio para las personas que prefieren la cremación por razones personales, culturales o prácticas. Al final del día, lo que realmente importa es la fe en el poder de Dios para resucitar a los muertos, no el método de disposición del cuerpo. He hablado con varias personas que tienen miedo de ser cremadas porque creen que esto podría impedir su resurrección. Pero al estudiar más a fondo 1 Corintios 15, uno se da cuenta de que estas preocupaciones pueden ser infundadas. La Biblia nos asegura que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, sin importar el estado en que se encuentren sus cuerpos. Esto es algo que me da mucha paz y confianza. En resumen, la creencia en la resurrección de los muertos, tal como se describe en 1 Corintios 15, no especifica que el cuerpo debe estar intacto. Esto sugiere que la cremación no impediría la resurrección, lo cual es un punto importante a considerar para aquellos que están decidiendo entre cremación y entierro. La Biblia enfatiza el respeto y la dignidad en el tratamiento de los cuerpos de los muertos, lo cual puede ser interpretado de varias maneras culturales. Este principio de dignidad es algo que resuena profundamente conmigo. Creo que todos merecemos ser tratados con respeto, tanto en la vida como en la muerte. En varias culturas, el entierro es visto como una forma de mostrar respeto y dignidad. Sin embargo,
esto no significa que la cremación no pueda ser una práctica digna. En muchas culturas, la cremación es vista como una forma respetuosa y honorable de disponer del cuerpo. Lo importante es la intención y el respeto detrás de la práctica, no necesariamente el método en sí. Cuando se trata de prácticas funerarias, la Biblia refleja las costumbres y tradiciones culturales de su época. No hay una prescripción universal que se aplique a todas las culturas y tiempos, lo que nos deja un margen considerable para interpretar y adaptar estas prácticas según nuestras propias tradiciones y circunstancias. En la antigüedad, los métodos de disposición de los cuerpos variaban enormemente entre las diferentes culturas, y la Biblia no es una excepción a esta regla. Por ejemplo, mientras que en el contexto bíblico el entierro era la norma, en otras culturas contemporáneas la cremación o incluso la exposición de los cuerpos eran prácticas comunes y aceptadas. Una cosa que he aprendido es que la forma en que disponemos de los cuerpos de nuestros seres queridos está profundamente influenciada por nuestras creencias y tradiciones culturales. Este es un aspecto que la Biblia refleja claramente. Aunque se nos muestran prácticas específicas como el entierro, estas prácticas no se presentan como mandatos divinos que deben ser seguidos sin excepción. Más bien, parecen ser un reflejo de lo que era culturalmente aceptable y común en ese tiempo y lugar en particular. Es interesante notar que mientras algunas denominaciones cristianas pueden insistir en el entierro como la única forma apropiada de disposición, esta insistencia no se basa en un mandato bíblico explícito. En cambio, es una interpretación de las prácticas culturales reflejadas en las Escrituras. Para mí, esto sugiere que hay espacio para una mayor flexibilidad y adaptación a nuestras propias circunstancias culturales. Lo que esto realmente significa es que debemos considerar nuestras propias tradiciones y valores cuando decidimos cómo manejar los restos de nuestros seres queridos. La Biblia nos ofrece ejemplos y modelos, pero no necesariamente mandatos rígidos. Esto me lleva a pensar que, en última instancia, es una cuestión de respeto y dignidad, más que de seguir una regla específica. Así que, cuando enfrentamos estas decisiones difíciles, tal vez sea útil recordar que nuestras propias prácticas culturales también tienen valor y merecen ser respetadas. La Biblia nos ofrece una guía, pero no necesariamente una receta que debemos seguir al pie de la letra. En este sentido, tenemos la libertad de adaptar nuestras prácticas funerarias de una manera que honre tanto a nuestros seres queridos como a nuestras propias tradiciones y creencias. Uno de los ejemplos más citados de una práctica funeraria digna en la Biblia es el sepultamiento de Jesús. Según Mateo 27, 57-60, José de Arimatea, un hombre rico y discípulo de Jesús, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo colocó en su propio sepulcro nuevo, que había tallado en la roca. Este acto de sepultamiento se presenta como un acto de gran respeto y devoción. Para muchos, este ejemplo es una prueba contundente de que el entierro es la forma más digna de disposición del cuerpo, siguiendo el modelo de Jesús. Sin embargo, es importante recordar que este fue un acto específico en un contexto cultural y religioso particular. No se debe interpretar necesariamente como un mandato universal para todos los tiempos y culturas. En mi opinión, el énfasis aquí está en el respeto y la dignidad con que se trata el cuerpo, más que en el método específico de disposición. El sepultamiento de Jesús también nos muestra la importancia de la comunidad y la familia en estos rituales. José de Arimatea tomó la iniciativa, pero es probable que otros discípulos y seguidores también hayan estado involucrados. Esto refleja la importancia de compartir el duelo y el respeto por los muertos en comunidad, un valor que trasciende culturas y épocas. Otro aspecto que me llama la atención es el simbolismo del sepulcro nuevo. Jesús fue colocado en un lugar que no había sido usado antes, lo que podría interpretarse como un símbolo de pureza y respeto. Este detalle puede ser significativo para aquellos que buscan una manera de honrar a sus seres queridos de una manera que refleje su valor y dignidad. En resumen, el sepultamiento de Jesús es un ejemplo poderoso de una práctica funeraria digna, pero no necesariamente un mandato. Lo que más me resuena es el énfasis en el respeto, la dignidad y la comunidad, valores que pueden guiar nuestras propias decisiones funerarias sin importar el método específico que elijamos. El simbolismo de las cenizas es otro tema fascinante que encontramos en la Biblia. En Génesis 3:19, se nos dice, «Del polvo vienes y al polvo volverás». Esta declaración se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, pero una interpretación común es que refleja la inevitabilidad de la muerte y la descomposición del cuerpo. Para mí, esto sugiere una aceptación de la naturaleza cíclica de la vida y la muerte.
Las cenizas también se utilizan en la Biblia como un símbolo de arrepentimiento y humildad. En varios pasajes, las personas se cubren de cenizas como una señal de luto o penitencia. Esto me hace pensar que las cenizas tienen un valor simbólico que trasciende su mera existencia física. Representan una transformación, una purificación y una vuelta a nuestros orígenes más humildes. Este simbolismo puede ofrecer consuelo a aquellos que eligen la cremación como método de disposición. Al final del día, las cenizas son simplemente una forma diferente de cumplir con el destino del cuerpo de volver al polvo. No hay nada inherentemente indigno en esta transformación, de hecho, puede ser una forma profundamente simbólica de honrar la vida y la muerte. En mi experiencia, muchas personas encuentran consuelo en este simbolismo. La idea de que nuestras cenizas volverán a la tierra puede ser vista como una manera de cerrar el ciclo de la vida de una manera natural y respetuosa. Esto también puede ser una forma de conectarnos con generaciones pasadas y futuras, reconociendo que todos compartimos el mismo destino final. Así que, cuando pensamos en la cremación, tal vez sea útil recordar el simbolismo de las cenizas en la Biblia. Lejos de ser un acto de deshonra, puede ser una forma profunda y significativa de aceptar la inevitabilidad de la muerte y el ciclo natural de la vida. La idea de la purificación por el fuego es otro tema que aparece en la Biblia, aunque no se relaciona específicamente con los rituales funerarios. En varios pasajes, el fuego se utiliza como un medio de purificación y renovación. Esto me recuerda que el fuego tiene un significado simbólico que va más allá de su uso práctico. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 13-15, Pablo habla del fuego como un medio de probar y purificar las obras de cada uno. Aunque no se refiere directamente a la disposición de los cuerpos, este pasaje sugiere que el fuego tiene un papel en la purificación y el juicio. Para mí, esto puede ofrecer una perspectiva diferente sobre la cremación, viéndola no como una destrucción, sino como una transformación. En mi opinión, esta idea de purificación puede ofrecer consuelo a aquellos que eligen la cremación. Si vemos el fuego como un medio de purificación, entonces la cremación puede ser vista como una forma de preparar el cuerpo para su destino final, sea cual sea nuestra creencia sobre lo que sucede después de la muerte. Esto puede ser especialmente reconfortante para aquellos que luchan con la idea de la descomposición del cuerpo en la tumba. También es interesante notar que el fuego se utiliza en varios rituales de purificación en el Antiguo Testamento. Aunque estos rituales no están directamente relacionados con los funerales, sugieren que el fuego tiene un papel importante en la preparación y purificación en un contexto religioso. Esto me lleva a pensar que la cremación puede tener un significado simbólico que va más allá de su función práctica. En resumen, la idea de la purificación por el fuego puede ofrecer una perspectiva diferente y potencialmente reconfortante sobre la cremación. En lugar de verla como una mera destrucción del cuerpo, podemos verla como una forma de transformación y preparación, alineada con los significados simbólicos del fuego en la Biblia. La cremación también aparece en la Biblia en contextos extremos, como guerras y plagas. En estos casos, la cremación se utiliza como un medio práctico para prevenir la propagación de enfermedades. Esto me hace pensar que, aunque la cremación no era la práctica funeraria común, tenía su lugar en situaciones excepcionales. Por ejemplo, en 1 Samuel 31, 11-13, los cuerpos de Saúl y sus hijos son quemados después de una batalla. Aunque este acto se presenta de manera negativa en algunos aspectos, también refleja una necesidad práctica en un contexto de guerra. Para mí, esto sugiere que la cremación puede ser una opción válida en situaciones extremas, cuando las circunstancias lo requieren. Este uso de la cremación en contextos de guerra y plagas también me hace pensar en la flexibilidad de las prácticas funerarias en la Biblia. No hay una única forma correcta de disponer de los cuerpos, más bien, las prácticas pueden adaptarse a las circunstancias. Esto me lleva a creer que, en tiempos de crisis o necesidad, la cremación puede ser una opción válida y respetuosa. Además, estos ejemplos nos recuerdan que las prácticas funerarias no son estáticas, que evolucionan y se adaptan a las necesidades de la comunidad. En tiempos de guerra o plaga, la prioridad puede ser la salud y la seguridad de los vivos, más que la adherencia a una práctica funeraria específica. Esto me lleva a pensar que, en última instancia, el respeto y la dignidad pueden ser mantenidos. Hablando de tradiciones funerarias y prácticas religiosas, no se puede ignorar la fuerte influencia que las tradiciones judías han tenido en las prácticas descritas en la Biblia. Los judíos eran muy particulares sobre cómo manejaban a sus muertos, y esto se refleja claramente en las Escrituras. Generalmente,
el sepultamiento era la norma, y esto no era solo por razones prácticas, sino también por creencias religiosas profundamente arraigadas. La idea de que el cuerpo debe ser tratado con respeto y dignidad después de la muerte está muy presente en la cultura judía y, por ende, en la Biblia. En el judaísmo, enterrar a los muertos es considerado una de las mayores mitzvot, o mandamientos. Esto se debe a la creencia de que el cuerpo es sagrado, habiendo albergado la esencia divina de la vida. Por lo tanto, debe ser tratado con el máximo respeto. La práctica de enterrar el cuerpo rápidamente después de la muerte, generalmente dentro de las 24 horas, es una norma que también se refleja en las escrituras bíblicas. Por ejemplo, en Deuteronomio 21:23, se menciona que un cuerpo no debe quedarse colgado en un árbol durante la noche, sino que debe ser enterrado ese mismo día. Otro aspecto relevante es la creencia en la resurrección de los muertos, que es una parte integral del pensamiento judío y más tarde cristiano. La integridad del cuerpo, aunque no es un requisito explícito para la resurrección, sí influye en la práctica del sepultamiento. La idea de que el cuerpo debe ser completo en el momento de la resurrección podría ser una razón por la cual la cremacao no era comúnmente practicada o aceptada en la tradición judía. Las prácticas judías también incluían rituales específicos para el cuidado del cuerpo antes del entierro. Esto incluía la tahara, o la purificación del cuerpo, y el luto riguroso que seguía al entierro. Estas tradiciones se mantuvieron en el tiempo y se reflejan en la manera en que las culturas que siguen la Biblia tratan a sus muertos. Aunque algunas de estas prácticas no son estrictamente seguidas por todos los cristianos hoy en día, su influencia es innegable. Finalmente, aunque el Nuevo Testamento no menciona explícitamente la cremación, la influencia de las tradiciones judías sobre la comunidad cristiana temprana sería un factor importante a considerar. Los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos, habrían seguido las prácticas funerarias judías, favoreciendo el sepultamiento sobre la cremación. Esta continuidad cultural y religiosa subraya la importancia de las tradiciones en la formación de prácticas y creencias en las comunidades de fe. Uno de los temas más interesantes cuando se habla de la cremación en el contexto cristiano es la cuestión de la resurrección y la integridad corporal. La teología cristiana enseña la resurrección de los muertos, pero no especifica que el cuerpo deba estar intacto para que esto ocurra. Esta es una distinción importante que puede influir en cómo los cristianos ven la cremación. La creencia en la resurrección de los muertos está bien documentada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, Pablo explica en detalle cómo los muertos resucitarán. Él usa la analogía de una semilla que debe morir para que una nueva planta pueda crecer, sugiriendo que el cuerpo físico que conocemos no es el mismo que resucitará. Esta comparación sugiere que la integridad física del cuerpo no es un requisito para la resurrección. Además, la Biblia habla de la transformación del cuerpo en la resurrección. En Filipenses 3:21, se menciona que Cristo transformará nuestro cuerpo humillado, para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Esta transformación implica un cambio fundamental que no depende de la condición del cuerpo físico en el momento de la muerte. Por lo tanto, la cremación no debería ser vista como una barrera para la resurrección. Sin embargo, es comprensible que algunas personas tengan preocupaciones al respecto. La idea de que el cuerpo debe ser preservado para la resurrección puede estar profundamente arraigada en la conciencia cultural y religiosa. La falta de una prohibición explícita contra la cremación en la Biblia sugiere que hay espacio para la interpretación y la adaptación cultural en este asunto. En última instancia, la integridad corporal no parece ser un requisito teológico para la resurrección según la teología cristiana. Esto abre la puerta para que los cristianos consideren la cremación como una opción viable, siempre y cuando se realice con respeto y dignidad. La libertad cristiana y el respeto a los deseos de los fallecidos y sus familias juegan un papel crucial en esta decisión. El Nuevo Testamento, aunque rico en enseñanzas sobre la vida, la muerte y la resurrección, no aborda directamente la cuestión de la cremación. Esto deja un espacio significativo para la interpretación y la adaptación cultural en cuanto a las prácticas funerarias. La ausencia de una directiva explícita puede ser vista tanto como una limitación como una oportunidad para la libertad personal y cultural en la toma de decisiones sobre la disposición de los cuerpos. En los relatos del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, vemos ejemplos de sepultamiento pero no de cremación. El sepultamiento de Jesús es el ejemplo más destacado. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó en una tumba nueva, envuelto en lienzos, Mateo 27, 57-60.
Este acto es considerado un modelo de práctica funeraria digna y respetuosa. Sin embargo, el hecho de que el Nuevo Testamento no mencione la cremación no significa que esta práctica esté prohibida. De hecho, la flexibilidad en las prácticas funerarias puede reflejar la diversidad de contextos culturales en los que se desarrolló el cristianismo temprano. Los primeros cristianos vivían en un mundo multicultural con una variedad de prácticas funerarias, y es posible que hayan adoptado diferentes métodos según sus circunstancias locales. La ausencia de una prohibición explícita también puede ser interpretada como una señal de que las prácticas funerarias no son el foco principal de la enseñanza cristiana. La fe cristiana se centra más en la vida después de la muerte y la resurrección que en los detalles específicos de cómo se dispone del cuerpo. Esto permite a los cristianos de hoy en día tomar decisiones basadas en su conciencia, cultura y circunstancias personales. Por último, es importante considerar que el respeto y la dignidad en el tratamiento de los muertos son principios fundamentales en el cristianismo. Independientemente de si se elige la cremación o el sepultamiento, lo crucial es que se haga de una manera que honre la memoria del fallecido y respete los deseos de la familia. Esta perspectiva permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad en las prácticas funerarias dentro del marco de la fe cristiana. Un aspecto fundamental en cualquier discusión sobre prácticas funerarias es el respeto a los deseos de los fallecidos y sus familias. La Biblia enfatiza este principio en varias ocasiones, sugiriendo que las decisiones sobre la disposición del cuerpo deben ser tomadas con consideración y respeto hacia los deseos del difunto y sus seres queridos. Este enfoque puede incluir preferencias sobre la cremación o el sepultamiento. En la Biblia, hay varios ejemplos de respeto a los deseos de los fallecidos. Por ejemplo, en Génesis 50 horas y 25 minutos, José hace que sus hermanos juren que llevarán sus huesos de Egipto a la tierra prometida cuando Dios los lleve allí. Este es un claro ejemplo de cómo se respetaron los deseos de un fallecido en la cultura bíblica. Este respeto por los deseos del difunto puede ser interpretado como un principio que también se aplica a la elección entre cremación y sepultamiento. El respeto a los deseos de los fallecidos también se extiende a sus familias. En muchos casos, los familiares son los encargados de tomar decisiones sobre las prácticas funerarias, y sus deseos y sentimientos deben ser considerados. La Biblia muestra ejemplos de cómo las familias honran a sus muertos y cuidan de sus cuerpos, lo que refleja la importancia de este aspecto en la cultura bíblica. Además, el respeto a los deseos de los fallecidos es coherente con el principio cristiano de amor y compasión. Honrar los deseos de alguien en su muerte es una forma de mostrar amor y respeto, y esto es algo que se valora altamente en la enseñanza cristiana. El amor y el respeto por los demás son principios fundamentales que deben guiar todas las decisiones, incluyendo las relacionadas con las prácticas funerarias. En resumen, el respeto a los deseos de los fallecidos y sus familias es un principio importante en la Biblia y en la fe cristiana. Este principio permite que las decisiones sobre la cremación o el sepultamiento se tomen de manera que honren la memoria del difunto y respeten los sentimientos de los seres queridos. Esta consideración es crucial en cualquier discusión sobre prácticas funerarias en el contexto cristiano. La ausencia de una prohibición explícita en la Biblia sobre la cremación puede ser interpretada como una señal de la libertad cristiana en la toma de decisiones sobre las prácticas funerarias. La libertad cristiana es un principio fundamental que permite a los creyentes tomar decisiones basadas en su conciencia, cultura y circunstancias personales, siempre y cuando estas decisiones se tomen de manera que honren a Dios y respeten a los demás.